¿cierto? Día 4, unidad 6. Y antes de empezar vamos a darle un repaso a nuestro versículo que tenemos para memorizar, que está en Juan 5, 19. A ver cómo dice. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Cierto? Juan 5, 19. Perfecto. Entonces, hoy corresponde el día 4, que el título que le da el autor a esta clase, a estas lecciones, señales espirituales. Y hoy vamos a ver de qué se trata esto. Y Dios nos viene hablando, ¿cierto? El Señor de... Adelante, pasen nomás. Nos viene hablando el Señor de que precisamente Él nos habla de muchas maneras, ¿cierto? El Espíritu Santo nos habla de diferentes maneras. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración, ¿cierto? ¿Qué más decíamos? Las circunstancias, la iglesia, ¿sí? La última clase, la próxima, que nos queda la otra semana, es precisamente, vamos a estudiar de cómo es que Dios nos habla a través de la iglesia, así que va a estar muy interesante también. Bueno, dice, no siempre las circunstancias son malas, a veces son circunstancias para tomar decisiones. La mayor dificultad no necesariamente tiene que ser el escoger entre algo bueno y algo malo, sino a veces es entre algo bueno y algo mucho mejor. Esto es lo que se conoce como dilema, ¿no? En filosofía, que es cuando yo tengo opciones y tengo que escoger en dos o más opciones, tengo que escoger algo. Estoy frente a un dilema. ¿Qué hago? ¿Hago esto o hago lo otro? Y claro, no necesariamente uno tiene que pensar que a veces las cosas son o bueno o malo, blanco o negro, ¿cierto? A veces puedo tener dos opciones que parecieran que las dos están buenas, pero hay una que es mejor que la otra. Y nosotros para saber, para poder entender cuál es esa opción que tenemos que escoger, es que necesitamos que Dios nos hable, que Dios nos guíe, ¿cierto? Lo otro por ahí que uno escoge no está mal, pero hay otras cosas que es mejor. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, nosotros estábamos viviendo en México y supimos que Mateo venía en camino, teníamos esas dos opciones de o quedarnos viviendo allá o venirnos a Argentina. Las dos cosas tenían sus pros y sus contras, ¿cierto? Yo tenía un trabajo, cada vez estaba teniendo más trabajo, de acuerdo a lo que yo había estudiado y todo eso. Y por otro lado estaba venirse, estar más cerca de la familia y demás. Las dos cosas buenas, pero había que escoger entre una y la otra. Entonces a veces las circunstancias que vienen a nuestra vida, cosas puntuales, son como digo, esos momentos para elegir algo. A menudo se presentan varias opciones que parecen todas buenas. En situaciones así se debe decir con todo el corazón, Señor, cualquiera que sea tu voluntad, la haré. Cualquiera que sea el costo y cualquiera sea el ajuste que tenga que hacer. Hasta donde pueda conocer mi corazón, me comprometo a seguir tu voluntad. Señor, la haré sin importar lo que a mí me parezca. Y yo creo que esta es una de las cosas que nos cuesta más, ¿no? Decir, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, no importa lo que cueste. Porque tenemos siempre esta concepción de que como que Dios nos va a pedir algo que es difícil y que nos va a doler. ¿Se dan cuenta que siempre como que está eso de decir, ay no, Señor, pero a mí me gustaría escoger esto mejor porque si te lo dejo a ti, seguro que va a ser algo difícil, seguro que va a ser algo que me va a costar mucho, que me va a doler, que me va a incomodar. Y en realidad nos cuesta ver, ¿no?, al Señor, sobre todo por ahí los que han tenido más problemas en su vida con padres, con autoridad, ¿no? Cuando tenemos que asociar a Dios con esa imagen, como que nos cuesta un poquito pensar de que Dios tiene todo lo mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hemos tenido esas malas experiencias, a veces autoridad, me refiero a cualquiera que esté por sobre nosotros, puede ser incluso hasta un jefe, pero siempre
trato de relacionarlo más a la familia, ¿no? Un papá, una mamá, que a veces no han sabido ser padres, como todos nosotros no sabemos, y a veces han cometido errores, a veces han actuado por heridas que traen ellos desde antes, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Y entonces y han hecho cosas malas con sus hijos. Entonces nosotros como que tenemos esa imagen y pensamos, seguro que si lo dejo que Dios haga conmigo, con su voluntad, o sea, su voluntad, siempre va a ser algo que a mí me va a doler mucho, me va a costar mucho. Pero en realidad es todo lo contrario. Cuando nosotros decimos esto, de que Él haga su voluntad y que yo voy a hacer lo que Él me diga sin que me importe, tiene que decir esto al comenzar a buscar la voluntad de Dios. De otra manera, usted no está diciendo hágase tu voluntad, sino que usted está diciendo tu voluntad siempre y cuando no contradiga la mía. Si se niega a hacer lo que el Señor le ordena, entonces Él no es su Señor. Si en realidad es su Señor, su respuesta siempre será afirmativa. Al tomar decisiones, siempre empiece aquí. No prosiga mientras no pueda decir sinceramente, lo que quieras de mí, Señor, lo haré. Señales materiales de encuentros espirituales. Cuando Israel cruzó el Jordán, Dios le dio a Josué las siguientes instrucciones. ¿Cierto? ¿Tenemos esa historia? ¿Sí? Cuando Israel cruza, cuando los vienen persiguiendo y demás, le dice Dios a Josué, toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, tomad de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Estas piedras servirán como señal para los israelitas. Josué explicó, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Pensemos en estas palabras, monumento conmemorativo. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Está contando la historia de cuando van pasando el Jordán, ¿cierto? Van cruzando ese milagro de que se forman murallas de agua y ellos pasan en seco, los vienen persiguiendo, y Dios les dice, de cada familia del pueblo de Israel agarra un hombre y que ese hombre tome una de las piedras que están acá en el medio del río donde ustedes van cruzando, que se secó. ¿Para qué? Para que después, cuando lleguen a la orilla y pasen la noche en un lugar, esas piedras las van a poner como monumento, es decir, van a ser un altar conmemorativo. ¿Qué significa conmemorativo? Para recordarlo, ¿cierto? Para que ustedes lo vean y cuando sus hijos vean esas piedras y digan, ¿qué son estas piedras que están acá, estas 12 piedras que están amontonadas? Ustedes les puedan decir, este es el milagro que hizo el Señor, ¿no? Con nosotros. Estas piedras en realidad estaban en el fondo del mar, en el río, pero Dios separó las aguas, las agarramos de ahí, las trajimos para acá para que lo recordemos, ¿sí? Las piedras servirían para recordar un acto poderoso de Dios a favor de su pueblo. En muchas ocasiones, los hombres construyeron altares o monumentos como un recordatorio de un encuentro significativo con Dios. Y ahí ya vamos a la pregunta número 1 que dice, seleccione una de las siguientes personas. ¿Cuáles personas? Abajito las tenemos. Noé, Génesis 6:8, Abraham, que está en Génesis también, pero en el capítulo 12 y el 13, Isaac también en Génesis, Jacob también en Génesis, tenemos a Moisés ya en Éxodo, Josué en el libro de Josué, Gedeón en el libro de Jueces y Samuel en el libro de Primera de Samuel. Todos estos personajes han tenido un encuentro con Dios y dice, lea sobre su encuentro con Dios y luego conteste las preguntas que siguen. Bueno, yo les voy a decir el que escogí, pero ustedes esto lo pueden hacer en su casa porque obviamente para no leer todos estos pasajes que se va a hacer muy largo, ¿no?
Pero de los encuentros de Dios con estas personas, ¿a cuál de todos estos personajes ustedes le prestarían más atención para escribir los detalles de su encuentro con Dios? ¿Cuáles de estos encuentros con Dios les llama más la atención? ¿Qué me pueden decir? A ver. Porque estas historias son más o menos conocidas, más o menos todas, ¿no? ¿A Moisés? ¿Sí? ¿Quién más? Abraham. Noé también. Josué, ¿cierto? Yo escogí a Gedeón, que está en Jueces 6, 11 al 14. Y la pregunta dice, describa brevemente el encuentro entre la persona que nosotros hayamos escogido de esta lista y Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Entonces yo les cuento acá más o menos lo que yo hice cuando estaba haciendo mi tarea en casa y ustedes después lo hacen con este mismo o con el personaje que ustedes quieran. El encuentro que tuvo esta persona con Dios fue que Gedeón estaba trabajando en las tierras de su familia. Estaba trabajando para esconder el trigo, porque venían los madianitas, ¿cierto? Que era un pueblo que constantemente los hostigaba, les quitaba sus tierras, las quemaba, le quitaba sus granos, ¿cierto? El maíz, todo eso, y se lo llevaban. Le venían a saquear cada tanto. Entonces, estaba Gedeón en las tierras de su familia trabajando, tratando de esconder eso antes que vengan los madianitas. Y ahí es donde se le apareció un ángel. Y el ángel le dijo que él salvaría a su pueblo de los madianitas. Esto fue, en grandes rasgos, el encuentro de Gedeón con Dios. La segunda pregunta dice, ¿por qué piensa que la persona edificó un altar o señal? Porque, bueno, ahí sale que Gedeón hizo eso, ¿no? Y según lo que leemos en esta historia de Gedeón, para que se recuerde, Gedeón hizo un altar para que se recuerde como señal, que nosotros le decimos señal a los testimonios, ¿cierto? Decimos como testimonio de lo que Dios le había dicho, que después lo hizo, porque si uno lee la historia completa de Gedeón, fue así, que él salvó realmente a su pueblo. Y la última pregunta dice, ¿qué nombres especiales de Dios o del altar se mencionan en el texto? Y bueno, en este texto, ese altar se le llamó Jehová Shalom, que es el Dios de paz. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos los nombres de Dios? Bueno, muchos de esos nombres de Dios tienen que ver con precisamente cosas que había hecho Dios específicamente. Y en muchas de esas cosas que Dios había hecho, en esos lugares específicos, estos personajes levantaron un altar para recordar. Y a esos altares le ponían ese nombre, ¿no? Jehová Jireh, Jehová Shalom. ¿Qué otro nombre había? Jehová Nisi, Jehová Jireh, Gabaot, creo que había otro, ¿cierto? Rafá. En el Antiguo Testamento leemos que las personas levantaban señales o altares como recordatorios de sus encuentros con Dios. Lugares como Betel, por ejemplo, que significa casa de Dios, y Rehobot, que significa habitación, llegaron a ser recordatorios de la gran actividad de Dios en medio de su pueblo. Moisés nombró un altar como el Señor es mi estandarte. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese? Jehová Nisi. ¿Sí? Y Samuel nombró una señal Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Eso está en 1 Samuel 7:12. Estos altares o señales fueron marcas visibles. Fíjense que eso es importante, son marcas visibles, cosas palpables, cosas que nosotros podemos recordar, cosas que nosotros podemos tener en cuenta como algo real. Esto no es un sentimiento, no es que yo sentí tal cosa, sino que es algo que efectivamente pasó, ¿cierto? Dices que estos fueron marcas visibles de grandes encuentros espirituales con Dios. Ellas daban oportunidad para enseñarle a los hijos sobre las actividades de Dios, sobre la actividad de Dios a favor de su pueblo. Dios obra en consecuencia para realizar sus divinos propósitos. Lo que hizo en el pasado, lo hizo con el propósito del reino en mente.
Lo que está haciendo en el presente es continuación de su obra en el pasado y con el mismo propósito del reino en mente. Cada acto de Dios se fundamenta sobre el pasado, pero con la mirada puesta en el futuro. Cuando Dios llamó a Abraham, en Génesis 12, empezó a formar un pueblo para sí mismo. Cuando llamó a Isaac, él vio la perspectiva de Dios cuando le recordó su relación con su padre. Yo soy el Dios de tu padre, Abraham, ¿cierto? Le decía. A Jacob, Dios se identificó como el Dios de Abraham y de Isaac. O sea, yo soy el papá de tu abuelo, el Dios de tu abuelo y el Dios de tu padre, le decía. En cada nuevo paso de su divino plan, Dios incluyó una persona. Por eso siempre se hablaba del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, como diciendo yo he hecho esto a través de estas generaciones, de las generaciones de sus padres, ¿no? Para ver la perspectiva de Dios en lo que estaba ocurriendo. Todo el libro de Deuteronomio, en todo el libro, Moisés repitió lo que Dios había hecho por Israel. Dios estaba alistándose para introducir al pueblo en la tierra prometida. Él quería que el pueblo, al dar un nuevo paso, tuviera una perspectiva de la historia. En la renovación del pacto, Moisés quería recordarle al pueblo que fueran fieles al seguir a Dios. Ellos estaban preparándose para un cambio de líderes, ¿cierto? Se iba a cambiar, Moisés ya estaba grande y ahora iba a quedar como líder Josué. Y para entrar en la tierra prometida. Necesitaban ver esta nueva dirección desde la perspectiva de Dios. Israel necesitaba ver que esa nueva dirección estaba en armonía con lo que Dios ya estaba haciendo. En el diagrama que hemos estado usando, en la página 24, el propósito de Dios se ilustra mediante la flecha en la parte superior. Y nosotros si vamos a la página 24 podemos ver ahí que, así como está dibujada acá en esta página que estábamos viendo, está la palabra Dios y luego una flecha que nos lleva a, que contiene más bien la obra de Dios, ¿cierto? Y que nos lleva a una experiencia, pasando obviamente por todas las otras partes que es relación, invitación, que Dios nos habla, que vamos a tener una crisis, que tenemos que ajustar nuestra vida. Pero esa flecha indica que Dios tiene un propósito, o sea, va hacia alguna parte como las flechas que indican de repente las calles, ¿no? Las direcciones. Te dicen, si vas para allá te vas a encontrar con tal cosa. Bueno, Dios siempre cuando habla y cuando quiere hacer algo, siempre tiene un propósito. Dios no está aburrido y va a hacer algo simplemente porque no se le ocurrió nada más o para que pasemos el rato. Todas las cosas que Dios nos habla siempre tienen que tener un propósito y a veces lo que nos cuesta es encontrar ese propósito, verlo, porque muchas veces creo que cometemos el error de pensar en cosas muy, para nosotros, magníficas, muy grandes. No sé, cuando te dicen, por ejemplo, vas a predicar, se piensa en estadios, ¿cierto? Se piensa en multitudes de gente, pero no se piensa en una persona en cara a cara, ¿cierto? Porque eso a nosotros nos parece muy básico, muy simple. Sin embargo, Dios cuando nos habla tiene una dirección y que a veces esa imaginación que tenemos nosotros, esas imágenes de cosas que van a pasar, muchas veces no son lo que Dios tiene en mente. Entonces ahí es donde empezamos a desilusionarnos, porque si Dios te dice vas a predicar y cuando tú no ves que no pasa nada, que no te invitan, que no estás haciéndolo delante de una multitud de gente, tú dices, no, entonces no era verdad, no era lo que Dios me estaba diciendo. Y Dios estaba diciendo, sí, yo dije eso, pero no es lo que tú te estabas imaginando. Yo te quiero usar para hacer algo específico, pero la imagen que tú tienes del futuro a veces no es la que Dios tiene para nosotros, o la que Dios tiene, o a la que Dios quiere apuntar. Dice entonces el punto número 2, observe la perspectiva que Dios le dio a Moisés cuando lo llamó de la zarza que ardía, en Éxodo 3, en las líneas en blanco. Escriba pasado, o escriba presente, o escriba futuro. Esto está ya en la otra hoja, ¿no? En el 130. Cuando Dios llamó entonces a Moisés, nosotros tenemos que ver ahí desde qué lugar de la historia Dios le está hablando.
Y en esa línea que está antes de la letra A, B, C, D, hasta la G, tenemos que poner la palabra pasado, presente o futuro. Por ejemplo, vamos a leer la letra A, que dice, cuando Dios, yo soy, dice, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, en el verso 6. Dios le está hablando ahí de qué. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de tus padres, ¿cierto? De tus padres, de tu abuelo, de tu papá. Claro, entonces ahí va la palabra pasado. En la letra B dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores. Claro, porque Dios dice, bien he visto, o sea, lo vi antes y he oído, también lo escuché. Hace unos días escuché su clamor. Eso está en el pasado. En la letra C dice, he conocido sus angustias y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios. Acuérdense, antes de que me digan qué palabra les parece, acuérdense que estamos hablando del llamamiento de Moisés, ¿sí? De lo que está pasando a Moisés ahí, que Dios le está hablando. Entonces, acá dice, he conocido sus angustias y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios. Pero, ¿ya habían sido liberados o no? No, entonces Dios le está hablando de el presente, de lo que estaba haciendo en ese momento. En la letra D de dedo, dice, ven, por tanto ahora, le está diciendo Dios a Moisés, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ven ahora. Ahora es presente, claro. Ven ahora, es eso, presente. En el versículo 12 de esta historia que está en Éxodo 3, dice, yo estaré contigo, estamos en la letra E, yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Yo estaré contigo y te será por señal, o sea, futuro, ¿cierto? Está hablando hacia adelante, esto es lo que va a pasar. Yo voy a estar contigo. ¿Sí? ¿Sí? Puede ser presente y futuro también, ¿no? Sí. Y te enviaré como a futuro también. Sí, está ahora y está en futuro. Lo que pasa es que te enviaré a Faraón, podría ser futuro, o sea, podría ser futuro, sí. Y ven, por tanto, ahora le dice Dios. Quiere decir que Moisés, como que entre comillas, estaba lejos. Le dice, ven ahora que yo te voy a enviar. ¿Sí? Sería la primera parte. Vení que tengo una tarea para darte. Una cosa así, claro. Ahí que lo dijo más en argentino el amigo Ezequiel. Sí, no, pero si quiero ponerle presente y futuro, también tiene todo el sentido porque sinceramente están ahí los dos tiempos, ¿no? Entonces, eso es la D. Y en la E decía, yo estaré contigo, y eso decíamos que era futuro, ¿no? Que Dios le estaba diciendo que Él iba a estar a futuro y que eso le iba a ser por señal, cuando suceda eso, iba a ser una señal de que Él era el que lo había sacado de Egipto. Ok, vamos con la letra F. Dice, esto está en el versículo 17 de ese capítulo, he dicho, está diciendo Dios, he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, a una tierra que fluye leche y miel. Eso sería en pasado porque dice, he dicho, o sea, Dios ya lo había
decretado, ¿no? Él ya lo había dicho. Que esto también lo habíamos estudiado en otras clases, que se acuerdan que Dios a veces da una palabra, pero eso no quiere decir que las cosas van a ser en ese momento, sino que muchas veces son palabras que se van a cumplir con el tiempo, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Se están disparando? Y la última, la letra G. Eso está en el versículo 21 y 22, dice, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías y despojaréis a Egipto. ¿Qué es eso? Futuro. Yo daré a este pueblo gracia y despojaréis y salgáis. Bien, vamos ahí entonces. ¿Nota lo que Dios estaba haciendo con Moisés? Lo está ayudando a ver su llamamiento, pero desde la perspectiva de Dios. Dios había obrado con Abraham, con Isaac, con Jacob e incluso con el padre de Moisés para formar una nación. Dios había prometido a Abraham que sacaría al pueblo de la esclavitud y les daría la tierra prometida. Dios lo había cuidado en Egipto. Dios estaba listo para responder a su sufrimiento. Dios había decidido. Yo marqué todas estas palabras. En la primera oración marqué la palabra Dios había obrado. Márquenlo si quieren ahí. O sea, Dios ya había hecho. Dios había, en la segunda oración, dice Dios había prometido, esa palabra encerré, prometido a Abraham para que sacara o que sacaría al pueblo de la esclavitud. En la tercera oración, Dios había cuidado, los había cuidado en Egipto, a su pueblo. En la cuarta oración dice, Dios estaba listo para responder al sufrimiento. Yo ahí inserré la palabra listo, o en realidad subrayé listo para responder. En la cuarta oración dice, Dios había decidido incluir a Moisés en sus propósitos divinos. Iba a usarlo para la libertad de los israelitas de Egipto y al mismo tiempo despojar a los egipcios. Yo ahí encerré la palabra que Dios había decidido. Y en la última oración, después que Moisés obedeciera, Dios los traería. Encerré esa palabra yo. Los traería a la misma montaña para adorarle. Este culto de adoración en el monte sería para Moisés la señal de que Dios lo había enviado. Entonces, fíjense todos los verbos que subrayamos ahí, ¿no? Obrado, Dios había obrado, había prometido, había cuidado, Dios estaba listo para responder, había decidido y Dios los traería a su pueblo. Y todas estas cosas Dios se las estaba mostrando a Moisés, pero antes de que las haga. Simplemente le estaba dando un panorama para que vea, no de la perspectiva en la que estaba Moisés, que era que había un pueblo que capaz que no le iba a creer lo que él decía, que eran millones de personas, que había un rey, el faraón, muy poderoso, que no iba a dejar que se vayan. Esa era la realidad natural, entre comillas, ¿cierto? Y Dios le está diciendo, tú no te preocupes, mira, yo te voy a mostrar la película cómo es en realidad. Y Dios le empieza a decir todo lo que iba a hacer. Dios quiere incluirlo a usted en sus propósitos. Él ha estado obrando en el mundo siempre, como dice Juan 5:17, ha estado realizando sus propósitos en su vida desde antes que usted naciera. Dios le dijo a Jeremías el profeta, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Eso está en Jeremías 1:5. Cuando Dios está listo para que usted dé un nuevo paso o tome una nueva dirección en su actividad, siempre será la continuación de lo que Él ya ha estado haciendo en su vida. Él no se sale por la tangente ni da rodeos sin sentido. Él edifica el carácter de usted de manera ordenada y con un propósito divino. Yo en esa última oración que dice Él edifica el carácter, marqué la palabra carácter como una forma de darle importancia a esa palabra y a ese concepto.
Me parece, a raíz de los ejemplos que vemos a nuestro alrededor, que Dios tiene la gracia, tiene la misericordia de muchas veces llamar a personas, darles talentos, darles dones, darles habilidades para que hagan cosas. Y esas personas a veces no han llegado a desarrollarlos porque falta esto, carácter. ¿Y qué será el carácter? ¿A qué nos referimos con carácter? ¿Alguien me puede ayudar? Puede ser una personalidad. ¿Va más allá de la personalidad? La manera de ser, control de las acciones. Va más por ahí, va más por el hecho del carácter como un control de lo que yo soy, equilibrio, El fruto del espíritu, templanza, templanza, ¿qué más? humildad, Exacto, paz. paz. Claro, porque el carácter es lo que nosotros somos, pero cómo podemos controlarlo, manejarlo. Ya sabemos que nuestro corazón va siempre se va inclinado hacia el mal y nos sale eso por naturaleza, ¿cierto? Eso lo hemos dicho siempre, porque sabemos que es así. Por eso es que en el Evangelio uno no puede hablar de que si yo me dejo estar, como que hago la plancha, no pasa nada. O sea, Dios no me va a hacer nada porque no estoy haciendo nada. No, el dejarse estar es retroceder. O sea, en el Evangelio te quedas quieto y retrocedes realmente, como no sé si han visto esas en los aeropuertos, hay unas cintas, en los aeropuertos grandes, hay cintas que te ayudan cuando son muchos trayectos que uno tiene que caminar, con las maletas y todo ahí, con la valija con ruedas, te ponen unas cintas que uno va caminando y la cinta también va avanzando. Entonces uno va caminando normal, pero en realidad vas avanzando más, porque las cintas son largas, ¿cierto? Y te ayudan a avanzar. Das un paso, pero en realidad es como dieras 2 o 3. Y en el Evangelio actúa así, pero al revés, si es que uno se queda quieto. Si tú te quedas quieto, te empieza a tirar para atrás. Por eso es que cuando hay personas que de repente han estado en un lugar importante dentro de la iglesia, supongamos, y de repente pasa algo, que han tenido que salir de ese lugar por algún problema, muchas veces problemas de esto de carácter, de esto que estamos hablando, es difícil que vuelvan a tomar ese ritmo, porque uno no vuelve a empezar donde quedó. Me parece que sí, hace muchos años la iglesia chiquita. Lamentablemente no. Y por eso es tan difícil. Y por eso que hay que tener tanto cuidado de pedirle a Dios misericordia para que nos sostenga siempre en su mano. Que no nos deje caer. Y no es que Dios, bueno, te dejo caer porque tengo ganas. No, obviamente que es uno, ¿no? Pero estamos hablando de esto del carácter, de cómo puedo hacer yo con esto que soy, con mi falencia, con mi carácter a veces explosivo y a veces extremadamente retraído y como dijéramos a alguien que todo le da lo mismo, que no es capaz de comprometerse con nada. Eso también es otro aspecto, ¿no? Que también está mal. O sea, el que explota está mal, pero el que es demasiado inactivo, falta de iniciativa, es lo mismo. O sea, también está mal. ¿Cómo? Sí. Entonces, son lados opuestos, pero digamos que de las dos formas cometes errores. Entonces, ¿cómo podemos nosotros controlar eso? Lo tenemos que llevar a los pies de Cristo para que nuestro carácter sea formado. O sea, las cosas que mi carácter, que mi forma de ser pueden ser negativas, que Dios me ayude a controlarlas para que no salgan y no hagan daño. Las cosas que me faltan, que Dios las haga reflotar para que pueda alcanzar lo que no alcanzo de manera, entre comillas, natural, ¿no? Entonces, esto del carácter, decía yo que Él edifica el carácter de usted de manera ordenada, como dice acá, y con un propósito divino. Entonces, yo lo pienso a veces para no tampoco estar como siempre martirizándonos de Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy de esta manera? ¿Por qué soy de otra? Digo, el Señor nos hizo, ¿cierto? Ahora,
Eso quiere decir que nosotros tenemos que aprender a controlar de la forma que Dios nos hizo, porque seguramente Él nos hizo de una manera para que podamos hacer cosas especiales que otros no podrían hacer. Pongo un ejemplo, el miedo. ¿Vieron que siempre se habla del miedo como algo negativo? No, no tienes que tener miedo. Tener miedo está mal. Y claro, si toda tu vida vives con miedo, está mal, porque te paraliza, no puedes tomar decisiones, a todo el mundo te andas escondiendo de todo el mundo, piensas que todos te van a hacer daño. Pero si tú dices, a ver, si el Señor nos dio este sentimiento, ¿qué es lo que pasa con el miedo cuando una persona tiene miedo? Las pupilas se agrandan, ¿cierto? Uno tiene un sentido de expectación, el corazón empieza a latir más rápido. ¿Para qué? Pero es en realidad para estar alerta por un peligro, por algo que vaya a pasar que no pueda reaccionar rápido. Si uno está así, claro, viene algún peligro, no puedes reaccionar. Entonces, ¿es algo negativo por sí mismo? No. Es algo negativo si yo me aferro a eso y vivo mi vida todo el tiempo con ese sentimiento. Pero Dios, claro, es un mecanismo de defensa, exacto, que Dios nos puso para estar alertas. Entonces, no es negativo. Pero ahora, si yo solamente toda mi vida me enfrasco en ese sentimiento, por supuesto que sí se hace negativo. Y así hay muchas cosas de nuestra vida que nosotros, estoy hablando de la personalidad que tenemos todos, que somos diferentes, no necesariamente está mal, pero siempre y cuando ese carácter sea moldeado. O sea, esa forma de ser que tenemos, podamos buscar en Dios, como dice acá, el equilibrio para ver cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. Porque, por ejemplo, hay personas que son muy extrovertidas y está buenísimo para, por ejemplo, predicar el Evangelio. Yo me acuerdo siempre de un testimonio, no sé si los conté, de mi abuelita, que mi abuelita era una persona muy extrovertida. Y donde andaba ahí predicando y se metía, y demasiado a veces, pero se metía. Y un día dice, ella cuenta un testimonio, unos años antes de morir, que va pasando en una calle y va un chico joven, dice, viene de frente hacia mí, y mi abuela, como no tenía vergüenza de nada, el chico dice que iba agachado, ¿no? Iba pensando algo, en ese tiempo no había celular, así que seguramente iba mirando al piso, no sé, y le dice mi abuela, buenas tardes, joven, cuando pasó al lado, ¿no? Y el hombre le dice, perdón señora, buenas tardes, perdón, no la vi. Mi abuela le dice, bueno, no te preocupes, hijo, Dios te ama. Y el otro le dice, ¿por qué, señora? ¿Por qué me dice eso? Bueno, y ahí empieza la predicación de ya, una hora, pero empezó así. Lo que quiero decir es, ¿me hubiese pasado eso a mí? Por supuesto que no le hablo, pero porque tengo otra personalidad, no tengo la personalidad de ella. Pero eso, por ejemplo, esa forma de ser, Dios la estaba usando para bendición, para su pueblo. Y por ahí, otras formas de ser de otros, Dios lo puede usar de otra manera. Eso es lo que quiero llegar. Entonces, nos martirizamos por yo quiero ser como yo quiero ser como este otro, en vez de decir, Señor, tú me hiciste así, ¿cómo puedo usar esto para tu reino? ¿Cómo puedo usar esto para edificar tu iglesia? ¿Cierto? Está más lindo así, porque así uno se acepta como es y Dios nos puede mostrar y nos puede usar como somos. No nos estamos comparando. Algo que he encontrado útil, dice acá el autor de este libro, es identificar las señales espirituales en mi vida. Cada vez que he encontrado el llamamiento, las direcciones de Dios para mi vida, mentalmente he levantado un hito espiritual en ese punto. Un llamamiento espiritual me ayuda a identificar un tiempo de transición, decisión o dirección cuando sé claramente que Dios me ha guiado. Con el correr del tiempo puedo volver a mirar estas señales espirituales y ver cómo Dios ha sido fiel en dirigir mi vida de acuerdo a su divino propósito. Cuando enfrento una decisión sobre la dirección de Dios, reviso estas señales espirituales. No doy el siguiente paso fuera del contexto del total de la actividad de Dios en mi vida. Esto me ayuda a ver la perspectiva de Dios en mi pasado y en mi presente. Luego miro las alternativas que se presentan delante de mí. Procuro ver cuál de las opciones parece ser la más consistente con lo que Dios ha estado haciendo en mi vida. A menudo, una de estas direcciones es la más consistente con lo que Dios ha estado haciendo. Si ninguna parece ser consistente, continúo orando y esperando la dirección de Dios. Cuando las circunstancias no se alinean con lo que Dios dice en la Biblia
y en la oración concluyo que el tiempo no es el apropiado. Entonces espero que Dios me revele el tiempo que Él ha seleccionado. Es decir, lo que dice el autor es, yo trato de pensar en las cosas que Dios ha hecho en mi vida y cómo Dios ha ido actuando a través de diferentes momentos en mi vida. Y cuando tengo que tomar una decisión, pienso en estas cosas que me han pasado antes para ver si tiene una relación, una dirección, y cuando no la veo que sea tan consistente con esto que ha pasado antes, dice, sigo orando si es que veo que no es así. O pienso que todavía tal vez no es el tiempo, ¿cierto? En sus propias palabras dice, escriba una definición de una señal espiritual. ¿Qué podríamos decir que es una señal espiritual entonces? De acuerdo a lo que hemos estudiado. ¿Qué les parece? ¿Qué podríamos decir? ¿A alguien se le ocurre? Yo puse acá una señal espiritual, para mí es un recordatorio de la actividad de Dios. Para volver a eso siempre y mirar lo que Dios ha hecho, como nosotros a veces decimos testimonio, ¿no? Pero también puede ser como esto de a ver hacia dónde Dios me quiere llevar, hacia qué lugar quiero ir de acuerdo a lo que Dios ha estado haciendo. ¿Qué más podríamos decir? ¿Alguien tiene alguna otra idea? Son como antes en algunas, no sé si revistas o qué, pero había como para unir con puntos, ¿no? Con los números, y se formaba la imagen. Exacto. Entonces serían como esos puntos, ¿no? Cuando uno los une, dice, señor, hasta acá, está yendo por esto, ¿no? Está llegando. ¿Cuál es el próximo punto? Bueno, miro hacia atrás. Claro, para tomar la decisión de cuál es el próximo punto, porque esa imagen está buena, la que dice Ezequiel. De esta revista, cuando uno unía los puntos y se formaba una imagen, ¿cierto? Tú veías los puntos así, no entendías nada, porque eran puntos nomás. Empezabas a unirlos en el orden, que eso es otro tema, ¿no? Si te cambias de orden, se cambia la imagen y ya no tiene sentido. Y a veces cuando nosotros actuamos fuera del orden de Dios o de los tiempos de Dios, también nos equivocamos. Y cuando lo hacemos así en el tiempo de Dios va teniendo sentido esa imagen. Entonces, lo que hablábamos de esto que hacía el pueblo de Dios, de poner piedras, hacer altares y todo eso, era precisamente para decirle, para recordarse ellos, pero también para los hijos, los que venían después, decirle, mira, esto significa que Dios hizo tal cosa con nosotros, con nuestra familia, con nuestra nación. A mí me pasa que yo entiendo que está hablando de la señal espiritual como algo que yo tengo que buscar hacia atrás. Sí. Pero yo pensaba que la señal espiritual era algo que yo tenía que buscar como si fuera una confirmación o como algo a futuro, y veo que está hablando de algo, mirá para atrás, fíjate lo que Dios hizo, como sería. Sí, es que en realidad es para las dos cosas, porque uno mira para atrás para ver, claro, eso te ayuda hacia adelante. para que te ayude a tomar la decisión hacia adelante, ¿cierto? Que es como decíamos, para ver la flecha hacia dónde está apuntando. Si el cartel está acá atrás, tú dices, era para allá, ¿no? Y caminas en esa dirección. Yo pienso también, por ejemplo, yo me acuerdo de ver cuando estudiaba espiritual, por ejemplo, cuando tengo un temor así, yo me arrodillo, busco al Señor. Entonces ahí siento su presencia, busco su palabra y veo que Dios me guía y que Dios me guarda y me sostiene su mano. Esa es mi experiencia. Ajá. Bueno, ahí tienes unas señales espirituales. Sí, es eso. De hecho, acá lo dice, según lo que entendió en el párrafo precedente, cuando estábamos hablando de qué cosa sería una señal espiritual, dice, describa con sus propias palabras cómo podría usar, ahí está lo que estábamos hablando con Fer, como señales espirituales para ayuda o como ayuda para discernir la dirección de Dios al tomar una decisión. ¿Cómo podríamos nosotros entonces usar las señales espirituales para tomar una decisión? Obviamente estamos hablando de hacia adelante, ¿no? Hacia futuro. ¿Cómo podría ser? Yo puse acá que
uno lo que puede hacer es darle contexto a la actividad que Dios ha estado haciendo, o sea, analizar las cosas que Dios ha estado haciendo en mi vida, tanto en el pasado como ahora, lo que está haciendo ahora. Y con eso yo creo que eso me puede ayudar a tomar decisiones hacia el futuro, ¿no? Dice, ¿piensa que las señales espirituales son una ayuda? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Y cómo nos ayudan? ¿En qué nos ayudan? A recordar la obra de Dios. ¿Qué más? Mantenernos en la dirección. Alinearnos también a la palabra de Dios. ¿Para qué? Claro, para dar los siguientes pasos, ¿cierto? Si nosotros estamos hablando de esto, ¿cómo podemos? De hecho, nuestro libro se llama así, Mi experiencia con Dios, y como decíamos, cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo de repente no sé para dónde, qué decisión tomar, acuérdense que empezamos esta lección con eso, ¿no? Diciendo, a veces hay decisiones que uno toma y que no es que están una buena y otra mala, porque a veces eso es re fácil decidir, bueno, lo malo está acá, lo bueno está acá, decido lo bueno, está genial. Pero a veces hay dos cosas que son buenas, pero hay una que es mejor que la otra. Y ahí es donde está nuestro dilema de qué cosa puedo elegir. Y para que Dios me guíe en eso, es que puedo usar las señales espirituales. ¿Pastor? Claro. Sí, la paz a veces es no siempre, sí, hay que hacer esa aclaración, no siempre. No siempre es ¿cómo se llama? Una muestra o una prueba de que Dios está ahí. Pues acuérdense de lo que estamos hablando, no cuando las cosas son buenas o malas, sino que es cuando todo pareciera que todo es bueno. Y tú dices, qué cosa elijo, ¿viste? Que cuando vas, no sé, a la panadería, que están todas las masitas ahí, tú dices, están todas ricas, pero tengo que elegir, no tengo tanta plata. Claro, ¿cómo hago? Entonces, estamos hablando de eso, ¿no? Bien, vamos ya casi terminando. Dice, acá cuenta un testimonio de cuando cuando el autor lo invitaron a trabajar a un lugar que dice que él creció en un pueblo de Canadá donde no había prácticamente iglesias cristianas. Su padre ayudaba en una iglesia y ayudó a empezar una iglesia ahí. Y dice que él siempre, desde su adolescencia, siempre empezó a sentir un profundo peso en mi corazón por las comunidades. Dice que estaban esparcidas. Este hombre era de Canadá. Y él sentía un peso por esa gente que no tenía iglesia para congregarse. Entonces, en el 58, que fue cuando él se fue a estudiar al seminario, Dios me indicó que amaba a mi nación, dice, hasta el punto de querer enviar por todo el país un gran movimiento del Espíritu. Yo cuando acepté el llamamiento de Dios para ir a Saskatoon como pastor, Dios usó la perspectiva de un despertar espiritual para afirmar mi llamado. O sea, algo que él venía sintiendo desde la adolescencia, Dios se lo confirmó después cuando fue a esa iglesia. En el 88, dice, la Junta de Misiones me llamó y me dijo, Enrique, hemos estado orando mucho para llenar una posición en el área de oración por un despertar espiritual. Por 2 años hemos estado buscando a la persona. ¿Consideraría venir y dirigir en el área del despertar espiritual? O sea, ellos estaban orando como por un avivamiento, digamos, en su país, ¿no? Dice, al considerar la actividad de Dios en mi vida, o sea, cuando él empezó a pensar en todo lo que Dios, esa carga que él sentía de que era joven, de que era adolescente, vi que un énfasis había en el despertar espiritual y ese énfasis ha sido un elemento importante en todo mi ministerio. Le dije al hermano, ustedes podrían haberme pedido que hiciera cualquier cosa en el mundo y ni siquiera hubiese orado por ello, excepto el despertar espiritual. Ha habido una corriente profunda en toda mi vida desde mi juventud
y más particularmente desde el 58, que es cuando él se fue a estudiar. Después de mucha oración y confirmación en la palabra y de parte de otros creyentes, acepté la posición. Dios no me sacudió, sino que centró mi vista en algo que Él ya había estado haciendo durante toda mi vida. ¿Sí? Bueno, y acá ya estamos en la página 132, en el punto 3 dice, prepare un inventario espiritual de su vida, identifique sus propias señales espirituales, cuáles fueron los tiempos de transición, de decisión o de dirección en su vida, cuando supo claramente que Dios le estaba guiando. Use una hoja de papel aparte o un cuaderno para empezar su lista. Comience a hacerlo hoy mismo y añada a ella según reflexiona y ora acerca de la actividad de Dios en su vida. En la sesión semanal del grupo habrá oportunidad para compartir algunas de las señales espirituales. Bueno, esto lo vamos a hacer algún día.